Buenas tardes a todos y muy bienvenidos al cuarto encuentro directivo de OBS Business School Onda Cero. Hoy os damos la bienvenida desde los estudios de Madrid y realmente, bueno, pues como siempre, un placer estar con vosotros. Hoy vamos a hablar de invertir en un mundo volátil. Ese es el tema que hemos escogido. Como siempre sabéis que escogemos temas de máxima relevancia y además tenemos la suerte de contar con un ponente pues, muy experto y con una larguísima trayectoria en el sector. Bienvenido a Rafael Hurtado. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rafael. Muchísimas gracias, Casilda. Rafael es director de inversiones y estrategia de Allianz Soluciones de Inversión. Además, él tiene un MBA por el IESE y es doctor en Economía por la Universidad San Pablo CEU. Hablábamos en los minutos anteriores, cuando estábamos preparando la entrevista, que yo sobre todo hablaría de la parte de su currículum en la que es profesor de OBS, en este caso de 3 de nuestros másters, tanto de Dirección Financiera, Máster International Business Management y del Executive MBA, con lo cual realmente una trayectoria muy amplia en Allianz y además una trayectoria muy amplia como colaborador docente en OBS Business School. Sin más, como decía, vamos a entrar en la temática de hoy sobre cómo invertir en un mundo volátil con Rafael y empezamos en un primer bloque de la entrevista de esta tarde haciendo un poquito de status quo de la industria, ver un poquito, contextualizar a nuestros oyentes al respecto. Rafael, Allianz es la tercera empresa europea con más valor de su marca y la primera aseguradora del mundo, ¿no? Entonces, si nos podrías contar un poquito cómo ha evolucionado la empresa en los últimos años para llegar a este logro. Sí, bueno, pues muchas gracias. Es verdad que la marca es la aseguradora que más vale su marca. Es verdad que somos muy grandes en bolsa, los resultados pues son muy buenos y yo diría que las razones son varias, son múltiples, ¿no? Está muy centrado en el cliente, cada vez más digital, aunque lo digital no es lo único. Yo creo que las personas son muy importantes, tanto evidentemente los clientes como también los trabajadores, ¿no? Un ambiente laboral bueno, formación, estamos permanentemente formándonos en la compañía y yo creo que Allianz tiene una cosa muy buena, ya lo digo desde España, ¿no? Que tiene un paraguas global, por así decirlo, con muchas capacidades a nivel internacional y a nivel de gestión, que eso pues para algunos negocios, como por ejemplo para el mío, son importantes, pero también tiene, digamos, el conocimiento local, que también es muy importante para muchas cosas, entre otros temas regulatorios, impuestos, asesorar mejor a los clientes, al final en un país como España, que pues tienes una serie de regulaciones, igual que en Francia, igual que en Italia, que son locales, y entre otras cosas, pues el tema impositivo, que afecta evidentemente al tema de inversiones, ¿no? Con lo cual yo creo que son un poco los factores de éxito. ¿Cómo manejas la gestión de los fondos y las pensiones, Rafa, para alcanzar este reconocido crecimiento? Sí, yo llevo muchos años, más de 25 años gestionando a nivel profesional. Antes de eso gestionaba a nivel personal, porque a mí lo de las finanzas, la gestión del dinero, pues me encanta desde que tenía incluso antes de 18 años, ¿no? Que leía prensa económica y todo esto. ¿Cómo lo gestiono? Claro, tenemos diferentes carteras, diferentes portafolios y digamos, lo que hacemos es invertir en activos financieros. Invertimos en acciones, invertimos en bonos, invertimos en divisas. Evidentemente hay portafolios o carteras más agresivas que invierten más en bolsa y menos en bonos, y hay otras más conservadoras que solo invierten en bonos. Lo que tratamos de hacer son cosas relativamente sencillas, no complicarnos mucho la vida y sobre todo diversificar riesgos. Es muy muy importante que un cliente cuando invierta, aunque sea en la parte más agresiva, que es la parte más de bolsa, pues tenga una cartera diversificada. Y luego, por supuesto, pues intentando conseguir, intentando lograr unas rentabilidades que sean adecuadas al riesgo que el cliente está asumiendo. ¿Cuáles dirías que son los principales desafíos que enfrenta actualmente el sector de inversiones y cómo se afrontan desde Allianz? Yo creo que casi todos los sectores el desafío mayor es el cambio permanente. Yo llevo 25 años trabajando y he visto cambios no solamente en mi sector, sino en muchísimos sectores. El otro día en la compañía estábamos revisando datos y nos dimos cuenta que, por ejemplo, el IBEX, que nació en el año 92, el año de la Expo y las Olimpiadas de Barcelona, de las 35 compañías del IBEX 35 en aquella época, solo 8 siguen existiendo. Eso te demuestra el cambio permanente que hay. Y no solamente en España, en el Standard & Poor's
500, que son las 500 mayores compañías del mundo, la vida media son 15 años. No significa que quiebren a los 15 años, significa que las compra alguien, se fusionan, bueno, lo que sea, ¿no? Con lo cual yo creo que en mi sector y en el resto de sectores estamos viendo un cambio permanente. ¿Cómo se afronta? Bueno, pues en las escuelas de negocio, en las universidades también, creo que tenemos una magnífica ocasión que es la formación. O sea, yo creo que sin las personas, sin la formación de las personas, sería impensable afrontar estos cambios acelerados, ¿no? Y luego, por supuesto, podemos hablar de tecnología, podemos hablar de una organización cada vez más flexible, cada vez más dinámica, preparada precisamente para adoptar o adaptarse a estos cambios o aprovechar las oportunidades. Tampoco quiero hablar de adaptarse, aprovechar las oportunidades de que los cambios del mercado nos afectan. Concretamente en mi sector, bueno, en mi sector lo que ha habido es cada vez, digamos, más control de riesgo, cada vez los mercados han sido más globales, cada vez te afecta más todo, o sea que si puede afectar yo qué sé, pues si en China hay una posible burbuja en el inmobiliario, eso puede afectar a los mercados en Europa y en Estados Unidos, cada vez más globales, con más, digamos, foco en el manejo del riesgo y también más foco en los clientes. Yo cada vez hago más formación, información, vídeos, informes, todo esto pues en los últimos 25 años y desde que estoy en Allianz, 2012, se ha incrementado muchísimo. Ya la pandemia ha sido el punto final, ¿no? La pandemia, como estábamos todos, pues evidentemente encerrados, pues había que dar mucha más información en una situación donde la gente pues verdaderamente estaba, no sé si decir angustiada, pero estaba preocupada primero por la salud y luego evidentemente por su dinero, ¿no? Y ahí pues hicimos un esfuerzo muy muy grande en formación e información. Rafa me ha hecho el favor de hablar él directamente de formación. Decíamos además que es profesor de OBS desde hace años y concretamente como profesor del ámbito de dirección y asesoramiento financiero. Rafa, ¿qué aspectos cuidas para la formación? Hablabas de que se ha incrementado claramente estos últimos años y hablabas incluso del punto de inflexión de la pandemia. ¿Qué aspectos cuidas para la formación de talento con base a tu experiencia en Allianz? Yo creo, aparte de cosas o tópicos clásicos como estar al día, obviamente es un deber no estar al día, porque si no estás al día, pues en una escuela de negocios que se supone que está dando lo último del conocimiento, pues no puedes dar clase, ¿no? Pero yo cuido mucho por ejemplo, pasión, ¿no? A mí me gusta lo que hago, me gusta gestionar, me gusta muchísimo dar clase, es mi vocación, cada uno tiene una vocación diferente, ¿no? La mía es el mundo de las finanzas, ¿no? Yo procuro trasladar a mis alumnos esa pasión, ¿no? Yo creo que en cualquier profesión, me da igual que seas pintor o que seas escritor o que seas lo que sea, la pasión es fundamental. Entonces yo creo que es relevante. Luego aparte de estar al día y la pasión, pues evidentemente cuando das una clase, una formación, la organización es importante. O sea, los contenidos se tienen que enseñar de forma ordenada, se tienen que transmitir y por supuesto cada vez más los alumnos valoran el tema práctico. Es decir, no solamente una teoría, que la pueden ver cada vez más en un libro, en internet, etcétera, etcétera, sino sobre todo ejemplos prácticos, vivencias prácticas. Yo creo que eso se valora mucho y aquí la gente, que tampoco somos muy mayores, tengo 48 años, pero que tenemos un poquito más edad, sí que creo que podemos aportar un poco más de experiencias, no voy a decir anécdotas, pero cosas que te han pasado que más allá de la teoría de los libros, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo 25 años gestionando a nivel profesional y he vivido de todo, el Brexit, el 11S, etcétera, etcétera, el COVID, por supuesto, y cada una de estas vivencias, pues puedo sacar experiencias, también la crisis del 2008, el Lehman, la crisis en España de 2008, que fue, aparte de Lehman, una crisis inmobiliaria, una crisis también de deuda, donde la prima de riesgo se puso a casi 70 puntos básicos. Creo que de ahí puedo sacar enseñanzas que son válidas para los alumnos que generalmente, no todos, pero generalmente, pues tienen una edad inferior a la mía. Haríamos una última pregunta en este primer bloque. Rafael, hablabas de esa creciente influencia de la tecnología en el sector financiero de forma indudable. ¿Cómo se integraría la innovación y transformación digital en las estrategias de inversión? ¿Qué relación puedes explicarnos en este caso? Sí, lo que básicamente la tecnología ayuda primero a la toma de decisiones y luego ayuda al proceso de inversión, donde cómo elegir invertir en una empresa, cómo elegir invertir en una divisa, pues evidentemente teniendo tecnología lo haces de una forma más rápida y sobre todo más segura. Es decir, la tecnología hoy en día por sí misma, digamos, no es válida, necesita
la intervención humana, y supongo que en las próximas décadas, 10, 20 años, será así. Yo en el futuro no soy futurólogo, no sé lo que puede pasar, pero hoy en día la intervención humana es necesaria, pero es verdad que es una intervención humana con mucha más información y formación, por lo tanto lo que tienes es menos capacidad de cometer errores. Tienes más diversificación, hacer las cosas a un coste más barato, tomas las decisiones de forma más informada, y eso es básicamente lo que ha provocado el aumento de la digitalización. Evidentemente ha aumentado mucho la digitalización. También es cierto que el sector financiero ya era un sector que de siempre pues ha tenido unos sistemas, digamos, informáticos y tecnológicos altos, pero bueno, es verdad que en los últimos años se ha acelerado una tendencia que ya venía. Yo he visto un cambio, bueno, sí, o sea, yo cuando entré a trabajar hace 25 años, en el 98, no había email. Es verdad que se pusieron enseguida, no era Allianz. Allianz supongo que era una empresa internacional, multinacional, que tenía internet y tenía email. Creo que internet, si no recuerdo mal, es del año 93, o sea que en 98 tendría email, pero poco tiempo. Yo cuando entré, que era uno de los 7 grandes bancos de España, entonces había 7 grandes bancos para la gente muy, muy joven, ahora ya hay menos grandes bancos porque se han fusionado muchos de ellos, pues no había email. Entonces, evidentemente, ha cambiado la forma de trabajar. Yo he trabajado con el fax, he trabajado con teléfono fijo, ahora pues hay smartphone, móviles, etcétera. O sea, tenemos más información, lo que pasa es que hay que procesarla. De hecho, mucha labor del profesor es separar el grano de la paja, porque es que hay tanta información que, claro, que ayudarles a distinguir. Correcto. Pasaremos al segundo bloque para no quedarnos sin tiempo y me riñan los compañeros de producción. Tendencias actuales en el sector, Rafa, dada tu amplia experiencia, ¿cuáles han sido los mayores retos que destacarías en la gestión de inversión de Allianz en la actualidad? Los mayores retos ha sido la volatilidad amplia que hemos tenido en los últimos 25 años, con la burbuja.com, guerra de Irak en 2000, el 11S, el Brexit, el Lehman, y no manejar las carteras, que al final manejar las carteras se puede, existen coberturas, existen activos como el oro, que pueden ser activos que en un momento malo lo hagan bien. Sobre todo es dar confianza a los clientes. O sea, muchas veces cuando ocurren estos eventos, pues evidentemente la gente, como en el COVID lo he comentado, se pone preocupada, como es lógico, y muchas veces la gente vende en momentos malos. Entonces hay que intentar dar confianza. Por ejemplo, por poner un caso, ¿no? En el COVID había mucha preocupación y mucha gente me decía: Rafa, ¿cómo alguien va a comprar un negocio? Porque al final nosotros, cuando compramos acciones cotizadas, estamos comprando negocios. ¿Cómo alguien va, por poner un caso, ¿no? ¿Cómo alguien va a pagar algo por un hotel si está todo cerrado? Yo le decía: sí, pero el COVID es una cosa que ocurre una vez y ya no vuelve a ocurrir. Es decir, es como si yo tengo una finca rústica, una finca de olivar o de lo que sea, me cae una tormenta de nieve, como ocurrió en Filomena hace 2-3 años en España, ya no recuerdo, en 2021, creo que fue, en enero de 2021, y la cosecha la destroza. ¿La finca vale mucho menos? Bueno, es un año. Los demás años, los próximos 20, 30, 40 años, las cosechas entiendo que serán normales, ¿no? Con lo cual hay que dar todo este tipo de razonamientos, de argumentos para tranquilizar, porque al final lo que tienes que hacer es ayudar al cliente a que no dé volantazos con su cartera de inversión. ¿Qué significa volantazos? Pues que en los momentos, digamos, donde los mercados están más bajos donde las valoraciones son más atractivas, venda, y los momentos que están más altos y que las valoraciones están más arriba, compre, ¿no? Lo que se llama ir con el espejo retrovisor, ¿no? Conducir con el espejo retrovisor. Pues hay que ayudar a que el cliente intente anticiparte y no conduzca con el espejo retrovisor, que eso es lo que intentamos hacer los profesionales, no ver lo que ha pasado en el pasado, que también es interesante, pero sobre todo mirar lo que puede pasar para el futuro. Aquí muy en relación, ¿no? Vas enlazando, de hecho te vas avanzando tú mismo a las próximas preguntas, ¿no? Pero dada la importancia cada vez mayor de la educación financiera y la asesoría personalizada, y es algo que tú mismo nos has comentado hace unos minutos, ¿cómo estáis fortaleciendo en Allianz vuestra oferta de servicios de asesoramiento financiero y educación para inversores? Pues cada vez dando más formación. Nosotros tenemos más de 1.200 asesores a través de las redes comerciales que están en todo el territorio nacional, y ellos básicamente son los que tienen el día a día, la relación el día a día con el cliente, y a estos asesores cada vez se les forma más, digamos, en productos financieros, en mercados financieros, y evidentemente eso se transmite a los clientes, además de toda la información que hago yo, de informes, vídeos, conferencias, etcétera.
etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, dentro de 2 días voy a estar en Bilbao dando conferencia con miradores, con clientes, con lo cual cada vez más, hoy afortunadamente, Casilda, los medios son muy buenos. O sea, vosotros estáis en una escuela que utiliza todos estos medios para, digamos, ponerse en contacto o dar clase, pues también para formar. Hoy hay unos medios que hace 20, 25 años ni nos hubiésemos imaginado, ¿no? Con lo cual ahí también ha avanzado mucho, la tecnología nos ha ayudado. Tecnología como un recurso, como una herramienta, por supuesto, y formación cada vez más a tus clientes. Veo que eso es un tema muy, muy claro que has estado comentando de forma muy, muy evidente. En vistas a un futuro cambiante, y hablabas también la palabra, digamos que hablabas de uno de los temas más importantes, ese cambio permanente que ves claramente en el sector, cómo afrontar los nuevos retos y un poquito qué tener en cuenta. ¿Cuál es tu visión sobre las oportunidades de inversión emergentes y cómo se está preparando Allianz para ellas? O sea, nosotros desde el punto de vista de gestión de activos, creo que los emergentes, o la mayor parte de los emergentes, van a tener en los próximos 15, 20, 25 años más crecimiento que los países desarrollados, por muchas razones, entre otras porque los emergentes tienen un gap de productividad, también por razones históricas. Ese gap no se va a eliminar seguramente, pero se va a ir cerrando el gap. Cada vez el mundo se mueve más rápido y la adopción de tecnologías y de formas de trabajo pues es más acelerado, sobre todo en el caso de Asia va a ir muy rápido. Luego también las dinámicas de población en muchos de los países emergentes son diferentes a evidentemente las de países como España y en general Europa. Entonces yo creo que hay grandes oportunidades en emergentes, pero creo que hay que prepararse siendo muy selectivo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces en emergentes, cuando tú inviertes, lo digo desde el punto de vista del inversor, cuando tú inviertes en una empresa, pues siempre es bueno saber quién son, digamos, los directivos de la empresa, quiénes son los principales accionistas, y en emergentes incluso es más importante, ¿no? Con lo cual, lo del gobierno corporativo, que siempre se habla, ¿no? Siempre se habla del ESG, y el ESG en inglés es environmental, o sea, ambiental, medioambiental, S de social y G de gubernamental, como, digamos, los directivos y los cuidan de los accionistas. Creo que en emergentes es todavía más relevante, con lo cual, para resumirte, grandes oportunidades, pero siendo altamente selectivo. ¿Cuál sería la estrategia de Allianz Soluciones de Inversión para mantenerse a la vanguardia en este entorno dinámico, Rafa? La estrategia es una estrategia sencilla de invertir en activos que conocemos, en activos que comprendemos. A la misma vez es una estrategia con alta diversificación. No queremos que el cliente corra unos riesgos que no le corresponden. Evidentemente invertimos en bolsa. Y la bolsa a largo plazo sube. Cuando cuentas esto, dice, parece que cada vez está más cara, ¿no? La bolsa sube, igual que los pisos en Madrid o Barcelona, pues han subido desde el año 75 que nací yo. ¿Y esto por qué? Primero, porque ha habido inflación, y luego, segundo, porque la economía es más rica, la gente gana más, porque hay más productividad hoy que en el año 75. Pues la bolsa es igual. ¿La bolsa por qué sube? Porque las empresas valen más. ¿Y por qué valen más a largo plazo? Pues porque ganan más. ¿Y por qué ganan más? Porque están en economías cada vez más grandes, ¿no? Con lo cual, creo que hay que invertir en bolsa, bonos. Creo que eso va a dar rentabilidad a largo plazo, pero de una manera diversificada, analizando mucho los riesgos. Por ejemplo, hemos hablado antes de ESG, ¿no? De Environmental, Social and Governance, ambiental, social y gubernamental. Yo, para mí, esto, aparte de, evidentemente, que ser ético, todas estas cosas, es un riesgo extrafinanciero, aparte de los riesgos de que tengan mucha deuda en una empresa, tal, es que si no eres o no tienes unos estándares ambientales, sociales y gubernamentales de gobierno corporativo, es que puede ser que la empresa o tenga una multa o los clientes no quieran, o tenga un escándalo y los clientes le den la espalda. O sea, yo creo que en el mundo que vivimos estos criterios se deben analizar mucho, ¿no? Con lo cual creo que debemos estar preparados con estrategias sencillas, con sentido común, invirtiendo en lo que conocemos, pero de forma diversificada y controlando los riesgos. Hablabas exactamente de proteger las carteras de inversión y mitigar los riesgos asociados. ¿Tenéis estrategias muy claras en este sentido, Rafa? Nosotros tenemos productos, digamos, que suben todos o prácticamente todos los días para clientes más conservadores. Tenemos productos que son, por ejemplo, 100% renta variable, que son para clientes que tengan un horizonte temporal más amplio. Evidentemente, lo suyo es que la bolsa siga subiendo, con volatilidad, pero siga subiendo mientras el mundo sea mundo. Quiero decir, desde la revolución industrial,
lo que han hecho los países, con algún pequeño periodo de guerra que no ha pasado eso, por la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, es crecer, crecer, crecer y crecer. ¿Por qué han crecido? Pues porque la productividad ha aumentado, ¿no? Entonces, esos clientes obviamente van a ganar más dinero a largo plazo, pero también van a tener más volatilidad en el corto, y luego en el medio pues tenemos toda una gama de productos que mezclan lo que son bonos con acciones. También es verdad que dentro de que los mercados son volátiles, lo que metemos o intentamos meter en casi todos los productos son activos que en un momento, digamos, malo de mercado, que te puede llegar. El COVID nos llegó prácticamente de pronto, el 11S, vamos, nos llegó de pronto, prontísimo. O sea, era, bueno, los que somos un poquito más mayores no nos acordamos. Además había mucha confusión, que si un avión se estrella con una torre, luego se estrelló otro, ya nadie sabía nada. Entonces te puede llegar, pues tenemos cosas, algunos fondos, no en todos, como posiciones en oro, también posiciones en dólar. El dólar, cuando hay lío, pues el mundo piensa en dólar, en España no, pero la mayoría de la gente en Oriente Medio, en cualquier, piensa en dólar. Entonces cuando, digamos, las cosas van malas, que se va a liquidez, y la liquidez en que está en dólar, y el dólar suele subir, ¿no? Con lo cual, aparte de diversificación, tenemos activos que intentan protegernos. Pero vamos, nosotros no hacemos ni cosas extrañas, ni activos extraños, hacemos cosas normales, con sentido común, con simplicidad, y sobre todo que yo pueda explicar sin ningún problema a los clientes. Dos preguntas finales para Rafael Hurtado, que nos está hablando un poquito hoy de cómo invertir en este mundo cambiante y en el que se aceleran los cambios. Nos está dando algunas pautas de cómo realizarlo. Con la evolución de las preferencias de los inversores hacia la inversión sostenible y responsable, hacías un apunte hace unos momentos, ¿cómo estáis asesorando a vuestros clientes sobre las opciones de esa inversión a la que llamáis ESG, ambiente social y gobernanza, disponibles? Nosotros estamos informando, pues, en todos los fondos los criterios que tenemos en cuenta con el tema de ESG, ¿no? En todo lo que nosotros gestionamos, evidentemente tenemos en cuenta criterios, lo que se llama extrafinancieros. ¿Qué es extrafinanciero? Pues el ESG, ¿no? Más allá de la cuenta de resultados, más allá del balance, más allá de si tiene mucha o poca deuda la empresa, miramos este tipo de criterios y lo explicamos a los clientes los criterios que el grupo mira, ¿no? Evidentemente hay empresas que hay que mirar más, empresas que hay que mirar menos por su propia actividad, y empresas que pues evidentemente pueden generar digamos más análisis, o hay empresas que pueden generar, o sectores que pueden generar menos análisis, ¿no? Pero es un tema que yo creo que en el grupo, a mí particularmente, cada vez me importa más, y yo creo que cada vez importa más en la sociedad en general. Y aparte de que hay que ser bueno y estas cosas, es que creo que es importante, o sea, que en el futuro las grandes empresas o son ESG compliance, que dirían los ingleses, o tienen un cierto nivel de ambiental, social y gubernamental, o no van a ser, simplemente. Con lo cual creo que es algo, como llamamos los economistas, casi higiénico, ¿no? Que es que tienes que tener, ¿no? Y vamos hacia ello, creo. Vamos hacia ahí. Excelente. Tendría una última pregunta para Rafael Hurtado esta tarde desde los estudios de Onda Cero en Madrid. Finalmente, ¿cómo estáis preparando a vuestros equipos para enfrentar los nuevos desafíos, y qué habilidades y conocimientos consideráis fundamentales para mantener vuestra posición de liderazgo en ese mercado en constante evolución y cambio que nos comentabas hace unos minutos? Pues volvemos en parte a lo que hemos comentado de formación, ¿no? Yo creo que la formación es súper importante. Allianz, por ejemplo, está muy comprometida con la formación. Yo tengo como directivo horas de formación obligatoria, y nos meten en cursos, o nos introducen en cursos obligatorios de formación, y más allá de la formación, que eso es lo que los anglosajones llaman habilidades duras o hard skill, también hay un tema en las empresas y en el mundo en general, que es el soft skill, ¿no? Que es saber relacionarte con los demás. Esto evidentemente no es imposible, pero es más complicado aprenderlo solo con un libro, y ahí también pues intentamos mejorar a la gente en trabajo en equipo, relación con clientes, hacer lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, hoy, ¿no? Hacer una entrevista en Onda Cero contigo, Casilda, todo este tipo de cosas de soft skill, de habilidades digamos blandas, creo que también son importantes. Y esto, por mucha tecnología que haya, por mucha inteligencia artificial que haya, yo creo que esto va a quedar y va a ser muy importante. La relación con las personas, yo creo que al final es fundamental, ¿no? Con nuestros clientes, con los compañeros, saber trabajar en equipo. O sea, con lo cual tienes las dos vertientes. La formación también, la hard, la dura, cada vez más importante, ¿no? Porque como cambia todo tanto, o
sea, lo que servía hace 10 años pues puede ser que hoy no sirva, ¿no? Con lo cual es importante estar formando. Estupendo. Muchísimas gracias a Rafael Hurtado por estar con nosotros esta tarde en nuestro cuarto encuentro directivo de OBS Business School y Onda Cero. Como siempre, dar las gracias a los equipos que preparan estas entrevistas. Nosotros en este caso somos las caras visibles, pero muchísimas gracias por el trabajo que hay detrás. Hablábamos de invertir en un mundo volátil con Rafael, que tiene una larguísima trayectoria profesional en este sentido y además profesor de OBS Business School en 3 de nuestros másters. Hablaba del cambio permanente, hablaba de la necesidad de diversificación, tecnología como herramienta, necesidad de flexibilidad, cada vez más ese entorno global de forma muy, muy clara. Ojo con los riesgos, hay que informar bien al cliente, asegurar que tiene un riesgo controlado. Hablaba, y se lo agradezco mucho porque suele ser una cuña que hago yo, pero en este caso Rafael se adelantaba, hablaba de la importancia de la formación continua, formación con pasión y con práctica, pero también formación de soft skills y de hard skills, ¿no? Que es algo en lo que OBS pues tiene una firme confianza también. Muchísimas gracias, la verdad, por estar con nosotros esta tarde y hasta muy, muy pronto, Rafa. Muchas gracias, Casilda. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este cuarto encuentro directivo con Rafael Hurtado. Os emplazamos al quinto y último de esta temporada 2024. Gracias a todos y hasta pronto.